Bueno, continuamos con la licenciada Graciela Evangelista y Mara Corazón, que van a hablar sobre progresión ética y reflexión de los límites de la terapia. Cuando una persona concurre a una consulta, no solo requiere asistencia técnica, sino también confianza, seguridad y apoyo profesional. En la dinámica del encuentro, uno tiene necesidad de asistencia y el otro los conocimientos y la responsabilidad. El profesional debe observar el desarrollo adecuado del encuentro, las reacciones tanto de quien consulta como las propias. Como terapeutas, recibimos la irradiación de sentimientos y vivencias a las que hacemos un lugar en la transferencia como paso inevitable. Siempre hay algo más que la mera repetición que tiene que ver con el sujeto que consulta y el sujeto que escucha. Bernstein lo llama esto interferencia, que es aquello nuevo que el vínculo produce, y es en ese momento que debemos tener en cuenta nuestras propias vivencias para ponerle palabras. Aunque no haya aún reflexión, que muchas veces aparece en la supervisión con aportes de otros colegas. Toma relevancia, ¿verdad?, la regla de abstinencia. Transgresión en los límites de la terapia. ¿Cuándo hablamos de esto? Cuando desde la posición de terapeutas nos colocamos en un lugar de no neutralidad, acentuando, por ejemplo, la dependencia del paciente, distorsionando así la dinámica del encuentro, pudiendo hasta surgir situaciones abusivas, o cuando el vínculo se convierte en una relación dual, digamos que amiguismo, por poner una palabra. Insistimos en el cumplimiento de las reglas básicas de nuestro quehacer, ya habías hablado vos. Análisis de la transferencia, abstinencia, supervisión y análisis personal del terapeuta. Después va a hablar Graciela. Indicadores de transgresión a los límites de la terapia. El terapeuta, digo algunos puntos, el terapeuta participa en sus necesidades o problemas al paciente. Falta de límites al encuadre, salidas sociales, acompañarlos a su casa, hablar de la propia historia cuando algo que dice el paciente se asocia con lo vivido por el terapeuta, revelar confidencias de otros pacientes, promover un clima de connotación sexual, acercamientos corporales inadecuados, con la excusa que se adhieren a doctrinas determinadas e inespecíficas no reconocidas por los ámbitos universitarios. Es necesario recordar la abstinencia en el encuadre terapéutico. ¿Qué es la abstinencia? Es la regla pilar que sustenta y posibilita la operación terapéutica. Es la que nos permite reconocer nuestras dimensiones ideológicas inconscientes que operan en nuestra escucha. En cuanto a situaciones abusivas, las podemos describir cuando el profesional se posiciona en un lugar que acentúa la dependencia del paciente, pudiendo surgir una situación abusiva. ¿Cuáles son las reacciones más comunes ante estas situaciones? Las reacciones más comunes de los pacientes. Confusión, creer que esas conductas abusivas son parte del tratamiento. A través de la desmentida necesitan mantener la idealización sobre el profesional y hasta dudan de su propia percepción. Imposibilidad de detectar señales de alarma, de situaciones de acoso o abuso, que la pueden ayudar a elaborar defensas. A veces pueden denunciar a pesar del miedo y la vergüenza. Y el abuso puede ser sexual, de confianza y de poder. Como terapeutas y como miembros del tribunal, podemos brindar a estas personas un espacio de confianza para que puedan reconstruir la posibilidad de pensarse con otro profesional. Necesitan de una ayuda legal para saber dónde canalizar las denuncias de estos profesionales. Por eso insistimos en la formación constante del profesional psicólogo, que incluye para desarrollar su práctica clínica responsablemente el estudio de la teoría y las técnicas, la ética profesional, el propio análisis y la supervisión de los casos, especialmente de aquellos casos en que se perciben obstáculos en nuestro pensamiento. La ley del ejercicio profesional y código de ética son instrumentos con los que contamos desde lo escrito para protegernos.
Bueno, un poco amalgamado lo que Nora ha descrito, voy a hablar un poco de la supervisión. La función del trabajo vincular del psicólogo-paciente es hacer lugar al dolor psíquico, a la escucha, al ejercicio de una responsabilidad. Esta práctica da eficacia a la palabra, creando condiciones de posibilidad a la elaboración. Sin embargo, esa palabra puede perderse y también opacarse, y se deberá trabajar para recuperarla. La supervisión es un espacio de revisión de los puntos ciegos del analista, sus resistencias inconscientes, sus ideologías, su ética. Es un lugar de cotejo y reformulación de las teorías en relación con la clínica. El psicólogo, al demandar supervisión, construye otro encuadre con su supervisor, protector simbólico de aquel en el que la palabra o el pensamiento quedaron obstruidos. Muchas veces el solo hecho de solicitar una supervisión o preparar el material para revisar destraba en la mente del psicólogo o la psicóloga aquello que operaba como obstáculo en el trabajo con su paciente. Busquemos algunos significados. Supervisión o visión super. Un psicólogo demanda a otro que lo supervise, reconociendo en ese otro un saber y a quien reconoce por eso mismo una autoridad en la materia. También es un análisis de control. Se centra en los aspectos del analista, que a veces hacen obstáculos en la teoría, en la tarea clínica. Puntos ciegos, ideología, dilemas éticos, cómo va manejando sus pulsiones, tiene que ver específicamente con los efectos de sus intervenciones. Toda supervisión nos gusta pensarla como una intervisión, o sea, una nueva trama que producirá efectos de sentido inéditos. Es así como lo pensamos como un tercer lugar que ofrece la alternativa de rescatar al psicólogo o la psicóloga de situaciones paralizantes. El no saber y la pregunta abierta son lo que promueven un pensamiento creativo. Pero hay que tolerarlo, porque supone un proceso de desidentificación y ruptura. Nosotros con Nora a veces decimos que hay que tener una tolerancia a la herida narcisista, a veces de no poder pensar o de sentirse obturada en el pensamiento, pedir una ayuda, una supervisión y abrirse a la fisura, mostrar la fisura como profesional. No es fácil. No es fácil y no todos los colegas lo hacen a veces. La supervisión no es un mero complemento de la labor profesional, sino una práctica ineludible. Hay un capítulo, en el Código de Ética, hay un capítulo, en el capítulo 6, en el artículo 47, habla de responsabilidad inherente al ejercicio del psicólogo. O sea, no es una obligación, pero habla de responsabilidad inherente al ejercicio, la supervisión. Algo del orden de la angustia se juega en la demanda de supervisión, lo que implica que al principio coincida con una ruptura del equilibrio narcisista del profesional demandante. Juntamente con esto es posible que se idealice a veces al supervisor y que se espere que éste entienda casi todo sobre el paciente y lo que él o ella no puede pensar. En este punto se puede tomar hacia un sendero alienante y coadular la idealización con la teoría y el supervisor, transformándose el profesional psicólogo en un eco del supervisor, o comenzar un tramo donde se dé lugar a la incertidumbre, dudas, cuestionamientos, y junto con la desidealización se comience una búsqueda más horizontal, más compleja, que enriquezca la trama de la supervisión. La idea es transformar los obstáculos en motores de la cura. La soledad del psicólogo dentro de su consultorio hace a la motivación de la demanda de supervisión. Entonces,
¿Dónde ubicaríamos esta práctica? ¿Dentro o fuera del proceso terapéutico, ¿no? Creemos ubicarla en un entre, que como todo vínculo rompa con lo indiscriminado, lo simbiótico o alienante. Pero si hablamos del lugar del psicólogo, ese lugar desde donde se hace la consulta, desde donde se plantea el interrogante, es un lugar, como dijimos, de escucha y de suma responsabilidad, por lo que no podemos dejar de lado el concepto de ética, una confrontación permanente del sujeto profesional consigo mismo, con la raíz pulsional que lo habita. Es así que los dilemas que debemos enfrentar no tienen que ver solamente con los que el paciente nos desafía, sino con la relación que establezcamos con nuestro propio inconsciente, con nuestro propio deseo. Kovalov dice, la ética irrumpe como un acto de vigilia a favor de la preservación de la diferencia, entendida no como un acto jerárquico entre uno y otro, sino como condición de posibilidad de discernimiento del prójimo. Es allí que en la clínica del caso por caso, donde el terapeuta implicado como sujeto asume su responsabilidad. La escucha terapéutica no solo está teñida por la propia neurosis, sino por un contexto social que nos implica, ya que estamos atravesados por la pertenencia a una cultura y a una época determinadas. La palabra ética, que proviene del griego ethos, que significa carácter o costumbre, alude a algo que trasciende al individuo y concierne a valores y normas consensuados y ancestrales para morar con la naturaleza y con otros, nuestros congéneres. La libertad del hombre se acota por estos otros, por un lado, pero da acceso a metas sublimatorias que favorecen el intercambio y son generadoras del lazo social. La ética, tal como la pensamos, supone en realidad una confrontación permanente del analista como sujeto con su raíz pulsional, o sea, vérselas con su propio deseo y goce. La responsabilidad que asumimos en tanto terapeutas nos remite a una conciencia reflexiva respecto de nuestros actos y de sus consecuencias. A esto le debemos añadir un contexto social que nos implica. De ahí se desprende también la importancia de la abstinencia. La abstinencia como un acto de negativo, o sea, dejar de lado nuestras pulsiones como terapeuta. Por eso no hablamos de un terapeuta neutral, sino implicado. El analista se las tiene que ver con su deseo y con su individualidad. Nadie va a pretender que el terapeuta no tenga fallas, dobleces o disociaciones, pero sí que pueda aceptarlas, reconocerlas y buscar las condiciones necesarias para su propio análisis. Es decir, que experimente en sí mismo aquello que propone. En cada etapa de la vida, el psicólogo o la psicóloga posiblemente pueda transitar diferentes terapias con distintos dispositivos. Su función pivotea entre la interpelación interna que haga, tanto como sujeto de deseo, sujeto del vínculo y de la cultura, y el desafío de transformar los dilemas con los que la clínica lo enfrenta. Bueno, esperamos haber sido claras, pero la idea es que, además, que las colegas y los colegas entiendan que esta intención nuestra como Tribunal de Disciplina es acercarnos a los matriculados para que sepan que tienen un lugar donde consultar, donde preguntar, que no están solos y solas con estas inquietudes y estas dudas, que a veces nos interpelan o nos obstruyen el pensamiento o no sabemos qué hacer. No es que tengamos todas las respuestas, porque obviamente no las tenemos, pero sí que como cuerpo y como grupo, el intercambio de pensamiento a veces nos enriquece, no nos hace sentir solos o solas y podemos encontrar algún camino, porque el caso por caso es lo que más tenemos que hacer en la vida.
Bueno,